Muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Vélez por no solo por la invitación, sino por el saludo. Un saludo a todos ustedes, nuestros afiliados de la Regional Tolima, a mi amiga gerente Nancy Pulido, que cada vez hace mejores eventos y convoca más, a Juan Manuel González también, nuestro asesor en Camacol, gran abogado y gran amigo, y a todos ustedes, los miembros de la Junta, el doctor Barberi, afiliado nacional nuestro. En fin, un saludo, allá veo un colega mío de la Universidad Piloto, Fernando, en fin, muchas gracias por la invitación, un gran saludo a todos ustedes. Voy a arrancar de una vez con la presentación, es una presentación, ahorita me decía Vélez, ya te la debes saber de memoria, no, esta es la primera, voy a hacerla varias veces, en varias regionales, pero esta es la primera que hago esta, que es un poco el balance del año, cómo estamos ahorita, cómo cerramos el 17, cuáles son las expectativas para el 18 y hacer unos comentarios que quiero hacer muy de manera, tengo unas diapositivas ahí más técnicas, pero también quiero hacerlo de manera medio espontánea, porque uno mira si son suficientes las condiciones que hay desde el mercado y desde lo macro, o si definitivamente sí necesitamos algo más para que el sector sea sostenible. Y tiene mucho que ver con el panel que va a haber después. Y tengo que decir que, y lo digo con todo el cuidado, porque tengo un gran aprecio y respeto por el alcalde, pero Ibagué es una de esas ciudades que tenemos en la lista de lo que no se debe hacer para que el sector sea sostenible. Pero lo voy a decir con cuidado porque no quiero que el alcalde se ponga bravo. Pero es así, tengo varios casos que voy a comentarles, pero más que los casos es hacer la reflexión si de verdad vamos a seguir entre todos cuidando el sector o hacer un sector donde nosotros lo cuidamos y nos defendemos, que no debería ser así. Entonces voy a arrancar con las cifras, como les digo, cómo estamos ahorita, cómo cerramos el 17. Esta es una diapositiva muy parecida a la que mostré aquí arrancando el año en la asamblea de Camacol Tolima, con esta misma estructura. Y con esta misma estructura decíamos, vamos a crecer tanto. Las condiciones no se dieron, como las teníamos ahí planteadas, y las condiciones que se dieron son estas, yo tengo que ir pasando, son estas que estamos viendo acá. Entonces, y además también quiero contarles que nosotros hacemos reuniones con analistas económicos para mirar nuestras proyecciones y compararnos con las de ellos. ¿En qué coincidimos? Que efectivamente el 17 fue un año de recuperación económica mucho más lento de lo que todos pensábamos. El gobierno, los otros actores, nosotros como sector, fue un año de recuperación lenta. El PIB, que es un PIB que finalmente en el segundo trimestre llegó al 1.3%, el PIB trimestral fue 1.3% y todos apostábamos a un mayor crecimiento. De hecho, ahora que vamos a cerrar el año, seguimos haciendo se siguen haciendo ajustes a la baja. Tanto el Fondo Económico, el Fondo Monetario Internacional digamos los analistas internacionales nos siguen ajustando a la baja, ya estamos hablando inclusive de un 1.6 de crecimiento. Entonces, esa proyección, por supuesto, es una proyección que no teníamos así desde el inicio del año. El otro tema es la tasa de desempleo. Sí es cierto, si ustedes ven la línea gris, el desempleo desde el punto de vista nacional está en un 9%, y sin embargo en la última medición está un poco más alto que en el mismo mes del año pasado, pero en las 13 regiones volvió a pararse en los 2 dígitos, estamos hablando de un 11% del desempleo, y en las 13 regiones es donde no solo lo mide el DANE como 13 regiones, sino está nuestra actividad concentrada. Entonces esa es una variable que toca tener en cuenta cuando estamos hablando de cómo se van a comportar nuestras ventas. El otro tema, que es un tema más macro, es el tema de la inversión. La inversión se recupera, se viene recuperando, no estamos como en el 2016, que está en menos 4.5, ya vamos en 1.4, pero ha sido una recuperación también lenta, muy distinta a la que estábamos viviendo durante el 14, por ejemplo, y el ajuste que se empezó a dar en el 15, pero ya se está recuperando. ¿Por qué hago énfasis en estos elementos? Porque son los que nos van a permitir hablar también de la proyección. Y lo otro, la confianza en los hogares, que este año se comportó muy mal,
ya pasamos a terreno positivo. La intención de compra de los hogares, esta es medición de Fedesarrollo. Si ustedes ven, arrancamos el año con el menos 20.7 en la intención de compra de los hogares. Ahí tuvimos una cosa particular, si ustedes se acuerdan, yo vine y dije esta cifra acá en abril o en marzo, que fue la asamblea, y les dije, lo curioso de esto es que fue el mejor enero de los últimos 10 años, lo cual era cierto. Pero después no se siguieron comportando así las ventas en los segmentos medios y altos. Ha tenido estas fluctuaciones, pero ya vamos en terreno positivo, es decir, empezó a ajustarse menos, empezó a ceder lo negativo, pasamos de 27 a 18 a 11 y ya estamos hablando de un 4.2 en la intención de compra de los hogares. El tema de la confianza en todo el país, para todos los sectores, en todo lo que tiene que ver con consumo es muy importante. Pero ustedes saben que nuestro sector más, porque nuestro sector es la inversión en vivienda, es una inversión de largo plazo, donde el compromiso de la familia, donde tenemos que enseñar a la familia que el tema no es comprar hoy el televisor o no comprarlo, sino que la inversión en vivienda se le vuelve una inversión de largo plazo con consolidación de patrimonio. Este es otro tema que explica mucho por qué el 16 y el 17 se comportaron así, y es el cambio en los ciclos de los proyectos. Ha sido periodo de ejecución más largo, lo que nos ha generado una dinámica distinta. ¿Esto qué quiere decir? El número de meses promedio entre el lanzamiento y la terminación de un proyecto. Si ustedes miran el promedio entre el 11 y el 15, era casi de 24 meses, en el 16 sube a ser casi de 28 meses y el año pasado ya estábamos hablando casi de 30 meses, entre que se lanza y se entrega un proyecto. En el interior de eso hay ventas, hay llegada de punto de equilibrio, hay pago de la cuota inicial, las familias necesitaban más tiempo para pagar su cuota inicial, los constructores de manera acertada, creo yo, les estaban dando más tiempo, porque si no, no se hubiera vendido, si no, ni siquiera hubiéramos tenido las ventas a las que llegamos. Cuando el ciclo del proyecto se aumenta, se generan varias cosas. Se genera inquietud en los bancos, se genera la necesidad de pedir prórrogas, se demora el efecto tractor sobre la demanda de insumos, porque nos demoramos en la iniciación, y entonces se empieza a generar, aparte de todo, se genera un ruido enorme en que el sector se está cayendo. No, el sector está creciendo de una manera ajustada, pero es un sector que se ha sostenido. Y ahorita les voy a mostrar las cifras por qué. Pero era claro que nosotros no íbamos a ser ajenos al ajuste de la economía y que en el segmento, por supuesto en los segmentos altos, esto es mucho más largo. Yo les estoy hablando del promedio, donde hay volumen de mercado, y ahí entra el segmento medio. Nuestra vivienda social ya se ajustó y se está comportando de manera, digamos, de la manera que venía comportándose en los años anteriores, es decir, en manera positiva. Entonces, ¿cómo vamos? Acá están los indicadores líderes. Decidimos con mi equipo económico mostrar la comparación para no ir de diapositiva en diapositiva, pero esto es básicamente, este es el total vivienda, donde evidentemente entramos a un proceso de ajuste y están los tres indicadores que para nosotros son muy importantes: los lanzamientos, las ventas y las iniciaciones. Si ustedes ven acá, los lanzamientos y las ventas, que fue lo que también dije en marzo, se corresponden, es decir, es un modelo de oferta-demanda que funciona. Sería muy grave que esto estuviera muy alto y los lanzamientos abajo, o que siguiéramos ajustándonos en las ventas y lanzando mucho. Esto es bueno. Claro, uno quisiera tener la barra naranja por acá en todos los casos, pero no, porque como les digo, la economía se ajustó y nuestro sector se ajustó. Lo importante aquí es la coherencia que tienen nuestros empresarios para decir, si voy vendiendo más despacio, pues voy a lanzar más despacio. Si estoy vendiendo más despacio, repongo proyectos más despacio. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es año corrido a septiembre, un ajuste de las ventas de menos 7.6, con 132.000 unidades vendidas, y un ajuste en los lanzamientos del 17.9. Ahorita miramos en qué segmento creemos nosotros que debemos ser más osados, porque los lanzamientos, porque aguantan lanzamientos. Y unas iniciaciones que miren ustedes, unas iniciaciones, si ustedes vieran este indicador
en enero, en febrero, en marzo, estaba mucho más abajo la barra naranja. Ya recuperamos las iniciaciones y eso es muy importante. Ese es de las, como uno tiene que ver las cosas positivas, no solo decir mentiras positivas, yo les estoy diciendo que es lo positivo de esto, que es parte de lo que nos va a pasar el año entrante. Es que de lo que se vendió el año pasado, solo se inició el 48%, el resto se inició este año, y eso es lo que nos permitió recuperarnos en iniciaciones, que estamos en un crecimiento mínimo, pero no se nos han caído las iniciaciones. O sea, ya recuperamos el espacio que veníamos perdiendo en enero, febrero y marzo. Entonces, este es el total. Esta es la BIS, que por supuesto, por eso nos atrevemos a decir que el comportamiento de la BIS es un comportamiento muy positivo. Ya lo que uno ve es que sigue siendo el protagonista, no fue así todo el año, a principios del año tuvimos un ajuste importante, y la gente empezó nuevamente a aprovechar los subsidios, a aprovechar las oportunidades, y ustedes empezaron a aprovechar el fortalecimiento de la demanda. Por lo tanto, empezaron a ajustarse positivamente los lanzamientos con 37.000 unidades, 8.5 de crecimiento, ventas de casi 44.000 unidades, 22.1 de crecimiento, y estas son las iniciaciones. Miren ustedes cómo veníamos, unas iniciaciones que se recuperan de manera importante en vivienda de interés social. Si yo separara, vean ustedes, no voy a decir, lo iba a decir mal, esto es BIS. Si yo le sumara la BIP, se me bajaban las barras. Ahora, no es que no la sume para que ustedes solo vean barras altas, sino que sencillamente el comportamiento de la BIP sigue siendo todavía muy débil. Ya no nos estamos comparando con las BIPAS, acuérdense ustedes que en el 15, ¿fue en el 15? Que tuvimos un crecimiento importante de las BIPAS, que las BIPAS nos marcaron una línea base muy importante, entonces en el 16 nos veíamos ajustando y ahorita está pasando muy poco con la BIP. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta porque hay un mercado listo, porque están los subsidios, porque estamos a puertas. Una cosa que a mí me da pena reconocer y es que, yo no sé si acá haya alguien de cajas, pero cuando se anunció que se iban a equiparar los subsidios de las cajas a los montos de Mi Casa Ya, tanto BIP como BIS, yo no, todos pensamos que eso ya había pasado y resulta que entre el cambio de ministros, ese decreto todavía no ha salido. Y ese es un decreto muy importante para pegarle un sacudón a la BIP y a la BIS. Y este es el otro segmento, ya mucho más, yo no sé si lo volvimos a separar, sí. Este es nuestro segmento medio, que es muy importante para nosotros, que no lo vemos reaccionar todavía, y que si ustedes han ido a los cócteles y eventos que hacen ahorita a finales de año los bancos, no voy a dar nombres porque después se ponen bravos, todos estamos en línea de que aquí es donde va a pasar algo en el 18. Este es el segmento entre 100 y 320 millones de pesos. Ahora, uno dice, qué angustia que esto no reacciona. Lo que pasa es que el anuncio es muy importante tener en cuenta esto. Los subsidios de la tasa a la tasa, el que ampara este segmento, primero estaban hasta 250 millones de pesos. Ahí no es tanto, ese no es la causalidad de esto. Pero la causalidad de esto sí era que se acababan este año. Entonces la gente no compraba este año, porque ¿qué? No le quedaba subsidio. Ustedes han visto los ciclos de los proyectos. Ahora, ideal si entre todos hacemos una ¿cómo se llama? Campaña diciendo compre terminado o compre, porque ahí tenemos también un volumen no exorbitante de vivienda terminada, pero sí tenemos un inventario ahí o lo que viene en acabados, por ejemplo. Lo que ya están acabados y está en oferta, lo importante es salir de eso. Entonces, entre que los ciclos del proyecto están muy largos, que la gente decía, no, es que hay gente que le estaba pasando, que estaba llegando ya a casi recibir el inmueble y decía, o que estaba avanzando la obra y desistía, decía, no, necesito más tiempo, y se daban cuenta de que no había ninguna posibilidad de subsidio porque se acababan este año. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno inyecta 20.000 para el 18, 20.000 para el 19, y ahí, por eso es que ahí tenemos las expectativas de crecimiento.
El decreto finalmente se firmó hasta septiembre. Se anunció en mayo, se firmó en septiembre, opera para el 17, es decir, lo que quedaba de esos subsidios de 25.000 que había en mayo que hicieron el lanzamiento, se habían ejecutado unos 15.000, ahí quedaban 10.000 subsidios para comprar entre 100 y 320 millones de pesos. Entonces, este ajuste a estos espacios que estamos viendo acá de crecimiento es a los que les estamos apostando para el último trimestre del año y para el 18. Estos son 65.300 lanzadas, 67.000 vendidas y 48.000 iniciadas. Acá hay un espacio importante de crecimiento con una demanda que tiene muchos beneficios. Y lo digo con mucho cuidado, pero yo creo que ustedes son conscientes de esto, las personas o los empresarios que construyen vivienda por encima de los 350 millones de pesos. Nosotros no estamos viendo, puede ser que en el 18 se empiecen a corregir estas caídas, pero no va a ser en el primer trimestre, pueden ser en el segundo trimestre. Y este es un ajuste importante, menos 28,8% en los lanzamientos, menos 23% en ventas, y menos casi 13 en iniciaciones. Este es el segmento del mercado. Todo lo que yo dije de la diapositiva anterior hacia atrás es el 75% de nuestro mercado. Este es menos, este es el 25%, pero este genera mayor valor agregado y es donde tenemos que tener cuidado de no sobreofertarnos. Lo que pensamos, o lo que nos dan las proyecciones y mirando lo que se vendió este año y lo que el comportamiento de la economía, como les digo, será a partir del arrancando el segundo trimestre del año entrante que podemos ver eventualmente una corrección a estas caídas. Entonces ahí cierro el contexto general de vivienda y les quiero contar un poquito cómo está la cosa regional. Acá están ustedes, Tolima. Esta es una diapositiva que nos gusta mucho mostrarla así porque estos son mercados que han incrementado sus niveles de comercialización entre 4 y 6 veces en los últimos 7 años. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando decimos nos caímos. No, perdón. Recuerden que es un sector que tiene sus ciclos. Pero es que hemos crecido en los últimos 7 años. Miren ustedes lo que pasa con Bolívar. Esta es la gráfica de Bolívar. Pasamos en el 2010 unas ventas de 1.322 a 8.827 unidades. Eso es un mercado que ha crecido de manera muy importante. Mírense ustedes, que es la que está, bueno, aló, ay, gracias. 4.531 unidades a 17.000 unidades. Entonces son mercados muy importantes. Esto es lo contrario, pero es lo contrario, miren por ejemplo Boyacá. Lo que pasa es que Boyacá, con el tema de las gratuitas y las VIPAS y esto, participó de manera muy importante. Alcalde, buenos días. Bienvenido. Participó de manera muy importante, entonces lo que hizo fue volver como a su ciclo de lo que estamos viviendo desde el 2010. En el 2010 se vendían 1.752 unidades y ahora hablamos de 1.876. Santander ha tenido un comportamiento en los últimos años. Santander es un mercado muy de noviz y eso ha hecho que el ajuste sea mayor en los 2 últimos años, pero pasó de 1.720 a 7.413 unidades. Tuvo el ajuste, se empezó a recuperar y se mantiene ahí como en un ajuste
de lo que venía tal vez en los últimos 5 años. Y Bogotá pasó de 41.900 unidades a 32.200, con una tendencia a recuperarse, pero no ha logrado del todo recuperar su lugar en la participación del mercado a nivel nacional. Entonces, este es el comportamiento, esto es mirando ya el país completo. Cada circulito de estos es una región. Esta es la participación en el mercado, la línea de abajo. Este es el crecimiento anual y la cifra que ustedes ven acá es crecimiento. Esto es solo indicativo, esto no lo tengo, pues no le tengo número a cada región. Entonces, los de acá son los que tienen gran participación, por ejemplo, Cundinamarca, que no creció, esto es el último año corrido, las ventas menos 5.8. Crecimiento importante de Valle, de Antioquia, miren Atlántico sigue creciendo con una participación importante, Huila creció de manera muy importante, aunque tiene menor participación en el mercado, pero tuvo un crecimiento importante. Bogotá sigue en su proceso de ajuste, digamos que sigue cayendo menos. Entonces estamos esperando que rápidamente logremos pasarla para acá. Pero sí es menos 4.2, si lo comparamos con hace 4 o 5 años, caían mal las ventas en Bogotá, está recuperando. Acá está Tolima con un crecimiento del 9.3 y una participación que está en un poco menos del 5%. Pero acá lo que quería mostrar, si ustedes se acuerdan las otras veces que he venido, lo mostramos más con esferas rojas y esferas verdes. Acá lo que estamos mostrando de acá hacia arriba son los que están en terreno positivo y afortunadamente son muy pocas las regiones que estamos manteniendo en niveles en el terreno negativo. Boyacá, por ejemplo, lo explica este tipo de cosas, que venía de una línea base muy alta en el 15 y en el 16 y está haciendo un ajuste natural del mercado. Eso es desde el punto de vista regional. Y esto es, nuevamente, el crecimiento anual de las ventas con participación del mercado. Esto es ventas del último año. Si ustedes ven, ahí tenemos una gran cantidad de regiones, que fue el ajuste que se dio este año desde el punto de vista de las ventas. Esto es segmento medio y es donde nosotros estamos apostando para el próximo año. Acá habíamos visto vivienda social, que el comportamiento es mucho más positivo en todo el país. Esto es el segmento medio, que es donde tenemos las expectativas para el próximo año. Mire, ustedes, Tolima, espere que acá, Tolima está creciendo en BIS, también crece en segmento medio. Bueno, el otro no sé si tengo el de más alto, no. Pero a este es el que le estamos apostando el año entrante. El mercado no residencial, esto no solo tengo una diapositiva, esto era lo esperado. No teníamos tan claro lo que nos iba a pasar con comercio, con oficinas sí sabíamos que iba a pasar. La ejecución de obras no residenciales ha tenido un decrecimiento en el último año, sobre todo, y esto es lo que estamos viendo acá, en el área iniciada. Sin embargo, casi 5 millones de metros cuadrados no es un volumen despreciable. Sí, con un ajuste del menos 11%, pero es un volumen importante. Si uno lo mira en la historia, acá tenemos 2007, acá tenemos 2017, claro, tuvimos una línea base o midiéndonos contra el 16, hay un ajuste, pero si ustedes lo miran en la historia, tampoco es que estemos por debajo de lo que se venía haciendo 15, 14 y estamos sí por encima de los años anteriores. 5 millones de metros es un volumen importante, pero tenemos que decir que el espacio que se pierde acá es un poco el resultado de la toma de decisión de aplazar la iniciación de los proyectos debido al ajuste de la economía. Donde en estos dos segmentos principalmente, oficinas y comercio. De oficinas sabíamos que hemos tenido en los últimos años una capacidad baja de absorción en algunas ciudades grandes.
ciudades grandes como son Bogotá y como son Barranquilla, por ejemplo. Miren, la vacancia que hay en Barranquilla con el indicador de absorción que tenemos nos hace pensar que lo que hay ahorita se acabaría de absorber en el 22. Entonces eso hace que los nuevos proyectos o no se lancen o lo que está licenciado se inicie, tomen la decisión de iniciar más tarde. Esto es en oficinas, en Bogotá pasa lo propio, pero si ustedes miran, es que miren cómo estuvimos en el 15. Esto ya en el 16 hubo un ajuste y acá nos seguimos ajustando. En comercio, un poco lo que ha pasado en comercio va muy ligado al tema del ajuste de la economía. Los almacenes ancla, que son los que promueven o mueven mucho la iniciación de las grandes superficies comerciales, ponen a veces en la negociación sobre la mesa unas condiciones que hacen que el promotor eso no le sirva, porque quieren todo el riesgo para el promotor. Entonces dicen, no, pues espérese, más bien y nos demoramos un poquito arrancando, pero no me ponga unas condiciones en la negociación, que hay veces el almacén ancla pues lo lleva al extremo de, como les digo, no querer asumir nada del riesgo. Y eso ha hecho que nuestras iniciaciones acá se demoren y por lo tanto el área iniciada haya caído un menos 24,9%. Esto es básicamente lo que tengo en... estos son los otros, sí, tenía los otros dos destinos. Bodegas ha tenido un comportamiento positivo, Bodegas ha venido creciendo, 15,4% el área iniciada. Esto es industria, pero generalmente lo que nosotros lo llamamos como bodegas, es básicamente el tema logístico. Y en lo institucional, tenemos un comportamiento positivo, negativo, 1.717.000 metros cuadrados, menos un 9,8, pero aquí, que al principio del año teníamos una diferencia, una caída mucho más importante, empezamos a ganar espacio o a tener una recuperación con el tema de los colegios. Ahí estamos, ahí está el gobierno, un poco más lento de lo que nosotros pensábamos, porque parte de nuestra proyección del 16 eran los 800.000 metros cuadrados de colegios que íbamos a iniciar, que no se iniciaron. Y este año sí se han ido iniciando, pero no a la misma velocidad que nosotros pensábamos. Pero si ustedes miran esta misma gráfica, a principios del año tenía un ajuste importante, o sea, estamos recuperando ese espacio. Las perspectivas nuestras para el crecimiento. Entonces, voy a referirme tal vez en 3 o 4 diapositivas a los elementos que nos permiten llegar a la proyección que tenemos. Primero, ya desde junio, no solo las decisiones del Banco de la República han sido más contundentes, sino que muy rápidamente, de que yo en marzo que vine acá les decía, no, es que todavía no vemos los efectos de las decisiones del Banco de la República en la tasa y se han demorado era una manera nosotros no presionamos para que los bancos hagan nada, los bancos se mandan solos, pero sí era la necesidad de mandar el mensaje que necesitábamos que la transferencia de estas decisiones fuera más rápida. Si uno mira la historia, esta vez fue mucho más rápida que las épocas anteriores donde esperamos que se transfiera las decisiones del Banco de la República. Cuando el gobierno lanza en mayo el subsidio a la tasa para la Novis, hasta 320 millones de pesos, casi coincidencialmente, mejor dicho, el gobierno lanzó eso en la convención bancaria y en la misma convención bancaria los bancos dijeron, estamos listos, empezaron a bajar la tasa. Esta es la realidad. Por supuesto hay tasas en el mercado, hay un banco inclusive que habla en sus anuncios de 8,9%. Claro, eso depende un poco del cliente, pero la medición que nosotros tenemos estamos hablando de menos 11%, esto es un zoom de la última semana. Hoy estamos a ¿qué? A martes. La medición del viernes lo que nos muestra es que el promedio realmente está en 10,81. Y el Banco de la República el viernes baja nuevamente la tasa de referencia y lo deja en 5. Es decir, tenemos una tendencia a la baja. Entonces, muy importante, la segunda semana de octubre se encontró la cifra más baja en los últimos 24 meses. Esos mensajes son importantes. Sí se está recibiendo el impacto y sí es un tema que ustedes saben es muy importante para mover nuestras ventas. Este es el otro tema,
la intención de compra de vivienda. Seguimos, ya lo mostré yo, pero si ustedes miran en los segmentos de ingresos, la disposición a comprar vivienda está en terreno positivo, alto 6.4%, medio, que es donde le estamos apostando nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo que vamos a, o sea, estamos apostando es porque la BIS viene en un comportamiento positivo y queremos mantenerla en ese mismo comportamiento positivo. Lo que estamos buscando es que esas personas que están adquiriendo una vivienda o una segunda vivienda, pasando de una BIS actual a una vivienda de un poco más de 100 millones de pesos, es consolidar ese grupo de hogares. Ahí hay una intención de compra, ha mejorado ostensiblemente 7.7 y en el bajo 0.4%. Esto es por ciudades, ahí está, esto es Barranquilla, Cali, Barranquilla muy positivo, Cali sigue siendo positivo, no veo. Este es el total, que es el 4.2%. Bucaramanga sigue con y Bucaramanga es un mercado muy de medio y alto, pero miren ustedes la intención de compra. Bogotá también no cae, pero el crecimiento es mínimo, y Medellín hay un ajuste. Lo que pasa es que las ventas de Medellín, pero esto es pura percepción, esto nosotros lo medimos con ventas, pero es un mercado que se ha movido de manera muy importante positivamente en los últimos años. Sin embargo, seguramente en este tema de confianza esto va a cambiar. Lo otro que viene, todo esto es por qué pensamos o por qué voy a llegar a la proyección que voy a llegar. Nos mantenemos con unos subsidios importantes, esto es muy importante para el 18 y el 19. El 18 es importante, las 30.000 los contamos nosotros como parte de nuestra proyección, pero por supuesto son viviendas gratuitas que se están haciendo en municipios de categoría 4, 5 y 6. Mantenemos subsidios para Mi Casa Ya cuota inicial, mantenemos el subsidio BIS para completar lo que yo les decía, que falta que salga el decreto de homologar el monto de subsidio de las cajas a Mi Casa Ya. Ese no ha salido. Entonces esa es una de las cosas que será hablar con el nuevo ministro para que los colombianos puedan, porque el subsidio de la caja sigue siendo muy importante. Lo que pasa es que si no cuenta con esto, pues le queda más difícil a las personas, a los hogares acceder a la vivienda, por supuesto. Es que esto facilita de manera importante el cierre financiero. Y son familias formales, trabajadoras, que están en una caja de compensación, que pueden comprar una vivienda social. Y la Novis, como les digo, le inyectaron 20.000 subsidios más. Este es el panorama del 18. Miren el 19, en el 19 esto ya no va a existir, a no ser que lográramos, en el Congreso de Camacol se habló de esto como una posibilidad, el presidente lo dijo que sí, el ministro de Hacienda también, pero por ahora no está la plata. Entonces se nos reducen los subsidios a 59.000, digamos que estoy restando las gratuitas, pero que no hacen parte del mercado, pero sí de atender las necesidades de vivienda de los colombianos y que le suman a nuestro PIB. Pero aquí, el 19, pues vamos a tener que mirar cómo logramos algunos recursos para que el cambio de gobierno no nos vaya a hacer ajustar el sector hacia abajo, ya que le estamos apostando a una recuperación del segmento medio. Con esto entonces, acá está el PIB de edificaciones nuestra proyección, donde básicamente estamos hablando de una tasa de crecimiento del 4.6 anual. Esto es puro PIB de edificaciones, donde el residencial aporta un 7.9 y el no residencial un 3.8. Sí, tengo que decirles que tenemos un ajuste muy importante, como no lo habíamos visto en muchos años antes, del menos 5.7 el PIB de edificaciones de este año. Edificaciones total, donde vivienda cae un menos 2 y lo no residencial un menos 11.4. Ustedes vieron qué pasó con las iniciaciones tanto de oficinas como de comercio. Y donde la expectativa de lo institucional, es decir, la ejecución del plan de colegios del gobierno nacional y la ejecución de los planes de desarrollo municipales no han tenido la velocidad que nosotros habíamos proyectado. Con una particularidad es que ahorita en noviembre nos coge una ley de garantías y eso pues seguramente va a tener un impacto en lo que se viene de aquí en adelante también en lo institucional. Entonces, este es nuestra apuesta de crecimiento. No traje una diapositiva, ¿o sí la traje?
no la traje. Una diapositiva donde nos estamos comparando con los analistas. Estamos muy en el promedio, hay unos un poco por debajo de nosotros, esta vez hay unos mucho más optimistas que nosotros, pero nosotros leyendo el mercado de lo que pasó este año, y un poco escarbando el comportamiento de los segmentos, creemos que estamos en una proyección acertada de 4.6 el crecimiento de edificaciones, sobre todo con este crecimiento de lo residencial de 7.9. Este es en volumen que quería mostrarles. Esto es muy importante, porque esto es una de las cosas que nos permiten, acuérdense ustedes también que el PIB tiene que ver con área causada, y me quiero referir de lo que se ha vendido en los últimos 12 meses, cuánto falta por iniciar. De lo que se ha vendido entre septiembre del año pasado y septiembre de este año, falta por iniciar el 51.6%. Entonces, ese es un volumen importante, porque vienen los ciclos el ciclo de los proyectos, como lo expliqué, ciclos de los proyectos que se han ido alargando. Entonces, acá hay una oportunidad para que nos hace pensar que se van a dinamizar los inicios de obra. Y esto sí es volumen, y básicamente lo que estamos viendo, estos son los trimestres del 18, y estos son de las 150.000 unidades que se iniciarán el próximo año. No estoy hablando de ventas, estoy hablando de iniciaciones. Habrá una concentración en el primer trimestre, 48.000 unidades, 39.000 en el segundo, 28.000 en el tercero y 33.000 en el último. ¿Esto cómo lo sacamos? Mirando el comportamiento de las ventas, pasándolo por el modelo de ciclo de proyecto y midiendo cuándo vamos a iniciar lo que ya se vendió. Ahora sí, ¿esta debe ser la última o no? Hoy no. Ahora sí, esto es volumen, que me parece importante que hagamos estas apuestas. El BIS completo, incorporando BIP, cerraremos el año con 66.000 y apostamos a crecer de manera moderada en el 18 con 69.000. El segmento medio, que es la de 100 a 320, cerraremos el año con 92.000, casi 93.000, y le apostamos al año entrante a vender 106.000. Y el segmento de abajo, perdón, el de abajo, pero que es el alto, cerramos el año con 20.500 y nos vamos a mantener estables. Como les decía, seguramente a partir del segundo trimestre vamos a corregir el ajuste. No es que vayamos a crecer, pero vamos a dejar de caer en el segmento alto. Este es el comportamiento a través de los años, cuál ha sido el crecimiento, y acá lo que estamos hablando es crecer 4.3 en el 18, en BIS, 15 en el segmento medio y 1.3 en el segmento alto, comparado con lo que nos pasa en el 17, donde crecemos en BIS 5.7 respecto al 16, caemos en menos 5.1 en el medio y caemos en 22.6% en los segmentos altos de vivienda. Este es el panorama entonces, un crecimiento, un PIB de 4.6%, donde edificaciones aporta 7.9%, lo no residencial 3.8%, y un crecimiento muy importante en el segmento medio para recuperar la senda de crecimiento de la actividad. Yo te paso la presentación, Juan Manuel. No, yo te la paso. Acá está esto, cuando yo lo totalizo, me da esto. 179.000, termino el 17, 196.000 el 18. Sí, 196.000 el 18. Acá tengo que serles franca, cuando arrancamos el primer semestre, perdón, cuando arrancamos el segundo semestre, nosotros terminamos el primer trimestre con algo como 86.000. Le habíamos apostado en nuestras proyecciones a vender 3.000 más de esto. 3.000 más, o sea, íbamos a llegar a 182.000. Nos quedamos colgados en 3.000, concentradas en el segmento medio. Por eso le estamos apostando y creemos que las condiciones están dadas para llegar a 196.000 con una gran participación, o sea, manteniendo el crecimiento de BIS
y recuperando el segmento medio. Ahora, este es un comentario que hice al principio, y es que si solo a punta de mercado nosotros somos sostenibles, y resulta que no. Nosotros necesitamos, decíamos en reuniones y en la junta directiva, ojalá uno pudiera tener un movimiento nacional de protección a la vivienda. Cuando se protege la vivienda, se protege muchas cosas, el patrimonio de los colombianos, se protege un sector que jalona 30 subsectores, se protege un sector que en este momento tiene 1.400.000 colombianos trabajando directamente ahí, y si multiplican eso por 1,4 son empleos indirectos, se protege el crecimiento de las regiones. La vivienda dejó de ser un tema de 5 ciudades, afortunadamente. La vivienda ahora se está comportando de manera positiva en todo el territorio. Entonces uno dice, qué bueno sería poder bajar el riesgo y traer más inversionistas. Claro, con un sector financiero serio detrás valiosísimo, pero regio si uno pudiera traer inversionistas, inversión institucional al tema de la vivienda, así como tiene inversión institucional el tema de la infraestructura. Pero mientras nosotros sigamos mandando mensajes como los que mandamos, digamos que permanentemente, pero desde todo el territorio, ponemos en riesgo la credibilidad de la sostenibilidad de nuestro sector. No es un tema de que ustedes dejen de construir, porque finalmente los empresarios empiezan a buscar a dónde está el mercado, pero sí es un tema de un sector que debemos volver sostenible. Y pues desafortunadamente es un país que se percibe muy riesgoso para la inversión inmobiliaria, como les decía, es muy poco atractivo para la inversión institucional, hay mucha incertidumbre sobre las inversiones, y eso genera que hay un mayor costo de capital. Cuando una licencia ejecutoriada se pone contra la pared porque hay dudas de lo que la precedió, solo por la idea de que hay dudas, ahí hay un riesgo enorme, hay una incertidumbre que puede volver esto una amenaza real. Colombia está ubicada en el puesto 86 entre 109 mercados como un país de baja transparencia en lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario. Esto es un estudio donde se evalúan 139 factores y estamos acá. Este azulito es baja transparencia, ahí está Colombia, ubicado en el puesto 86. ¿Por qué? Nuestro esquema de trámite es un esquema que lo hace percibir como de baja transparencia. Adicionalmente, y esto es una cosa súper interesante, la evaluación de transparencia incluyendo regulaciones sobre uso del suelo y planificación urbana. Estamos en el puesto 73 entre 109 países, con una ley de ordenamiento territorial que, Juan Manuel, que es el experto, puede decirlo, es de las mejores catalogadas, al menos en la región latinoamericana, con unos instrumentos valiosísimos para ordenar el territorio y para financiar el desarrollo urbano. Pero eso sí la hemos complejizado, porque es que el suelo es para construir. Lo grave de todo esto es que cuando se generan cuando se le carga tanta restricción a la aplicación de la ley como está la ley, pues lo que estamos es atacando la formalidad y abriendo un gran espacio para la informalidad. Este es un estudio que lo presentamos en el Congreso. Juan Manuel nos acompañó en esto y creo que es parte del panel que va a hacer, en el que va a participar, y es que hicimos un ejercicio de riesgos y productividad entre las empresas constructoras del país, entre algunas empresas que participaron. Acá está el doctor Barberi que nos apoyó en esa iniciativa, y los riesgos que hicimos unos talleres profundísimos de mirar dónde perciben los mayores riesgos. Llegamos a 62 riesgos, pasamos a 30, después llegamos a 10 y con esos 10 construimos la agenda del gremio para el futuro. Pero estos 5 riesgos, todos tienen que ver con el tema de suelo versus la capacidad institucional de nuestro país. Y aquí están. Son los de mayor impacto y de más alta probabilidad. Así llegamos a ponerlos en el top. Mejor dicho, llegaron a ser los 5 más importantes porque son los que generan mayor impacto
y son de altísima probabilidad. La baja calidad en la planeación urbana de largo plazo. No miramos el largo plazo. Hacemos un ordenamiento de corto plazo. Desafortunadamente, contaminados, con malas prácticas y con deficiencias, por ejemplo, en temas como en servicios públicos. Entonces eso nos da una inestabilidad enorme. Entonces cuando, no, es que, ahorita hablamos de unos casos, pero entonces el POT no era ese, no sé qué, pero tengo las licencias, pero ataco esas licencias, no, toca revisar el POT, no atacar las licencias. El segundo, retrasos en la entrega de permisos y trámites, también con grandes ineficiencias y con un componente de malas prácticas, que yo creo que ahí nos toca, ahorita les cuento una anécdota que me pareció una cosa bien interesante. La incertidumbre en cuanto a normativa, legislación, tributación y continuidad de políticas. Hoy tengo unas normas, mañana tengo otras, pero es de hoy para mañana, ¿cuál transitoriedad? Entonces así, empresarios serios, inversionistas serios, pues no aguantan un ritmo de incertidumbre como el que genera esto. La ineficiencia, vulnerabilidad y retrasos en los prestadores de servicios públicos. Ha habido casos donde proyectos terminados y sencillamente se les cierra la llave porque no, acá no se les otorga agua. Pero es que tengo la disponibilidad, no, pero es que es de hace 2 años o 3 años. Y la fragmentación de las regulaciones. Hay muchos municipios o ciudades, municipios, varios, donde por cuenta de la autonomía municipal se desconocen las normas nacionales. Y eso hace un daño enorme porque pone al constructor formal, al informal no, porque es que el informal no pasa por ahí, a ver cuál es la norma que tiene que cumplir. Eso entonces, finalmente, tenemos casos, yo no hubiera querido traer casos, pero dije, bueno, sí, para que la gente entienda, sobre todo, si es el mensaje que queremos dejar, que en municipios como Cajicá, por ejemplo, se sacó un decreto absolutamente ilegal, demandado por Camacol, donde se suspende el trámite de licencias, pero además se suspende la ejecución de las licencias otorgadas y ejecutoriadas después de un proyecto que está prevendido. Sí, claro, que se ganó una primera instancia. Yo los invito a los que son inquietos en el tema a leer la sentencia, o el fallo, como se llame. En Cartagena, por ejemplo, esto puede resultar para un presidente o una presidenta de un gremio lo más criticable, pero es que yo represento este gremio. Yo, si quedo mal, pues quedo mal a conciencia. Pero resulta que se acabaron de dar cuenta en el Ministerio de Cultura y en el Instituto de Patrimonio de Cartagena que el Castillo de San Felipe está donde está. No hay el PEM que se debió haber hecho desde hace muchos años. Yo les quiero decir, estos constructores que tienen ese proyecto ahí, entiendo que son afiliados de la Regional Atlántico y son afiliados de la Regional Antioquia, yo no los conozco. La información que tengo de la gerente es que han sacado todo lo que tenían que hacer, el permiso de ventas, el concepto del Instituto de Patrimonio de Cartagena que dice que no están en la zona ¿cómo se dice?, de influencia del castillo. Tienen la licencia, tienen permiso de ventas, prevendieron. Hay unos compradores, una gente que compró bis, que cómo se les ocurre hacer bis al lado del castillo. Entonces, al fin, ¿qué queremos? Los mandamos para la, ¿cómo se llama?, la popa. Entonces, esas son esas cosas que uno, y todos, las autoridades de control, han salido a decir que suspendan la licencia y demuelan. Además, les quiero decir, llevan 26 pisos de 32 y se acaban de dar cuenta que iba a generar impacto. ¿Dónde está la estabilidad jurídica? Con una circular, que entonces no, es que la circular nunca debe haber, la circular es del 2013. Si esa circular es criticable desde lo jurídico, que no lo sé, el procedimiento no es este. El procedimiento no es este. El procedimiento hubiera sido o ajustarla o demandarla desde el principio. Y ahí se saben los inversionistas, dice, yo ahí esa vaina sí no me meto. Pero está viva desde el 2013, Juan Manuel me corrige. Esto es una maravilla. Y les voy a decir una cosa, yo soy muy respetuosa de la institucionalidad, o si no, no podría pararme acá a hablar con ustedes.
Hay una cosa que nosotros siempre hemos insistido, ustedes me han oído, el gran reto nuestro como país es que lograr hacer ordenamiento con información de calidad del territorio. Lo único que nos saca de estos líos es tener información de calidad del territorio. Eso es. Entonces resulta que hay una norma nacional del ministerio, una norma que dice que las rondas hídricas son hasta de 30 metros y cada POT lo definirá. Juan Manuel me corrige si estoy diciendo bestialidades, con toda confianza, porque además tiene la costumbre. Entonces en el POT de Armenia así está, las rondas son de 15 metros porque ahí están los estudios, no son de 30. Entonces demandan los artículos del POT legítimo, demándenlos. Generan la medida cautelar, bueno, si eso es lo que quieren, pues no se vuelve a hacer nada formal en Armenia. Yo siempre hablo de la formalidad. Pero entonces ahora lo que se está buscando es tumbar las licencias que se dieron con base en el POT. Entonces eso tampoco es legítimo, cumplir el POT. Entonces uno dice, ¿a dónde vamos? Si ustedes miran un plano de Armenia, un mapa de Armenia, porque ya lo pedí, creo que eso pasa en todas nuestras regiones, porque somos un país privilegiado en eso. Tiene rondas, tiene quebradas, quebraditas, tiene ríos, tiene una cantidad de cosas, y a todo le quieren aplicar los 30 metros de ronda. Eso quiere decir que no se puede volver a construir vivienda formal allá. Entonces, este es el caso que uno dice, el mercado está funcionando, la gente está empezando a confiar. Imagínense, esta gente de acá, no los conozco, yo no tengo amigos en esos compradores, que compraron de buena fe un proyecto licenciado y ahora le dicen se lo vamos a tumbar. Que claro, que se cayeron los edificios de los Quirós, es que los Quirós no están en este gremio. Los señores están en casa por cárcel, además que me parece insólito. Construyeron con una licencia falsa, 19 proyectos iguales. Pero entonces ahora le aplicamos a rajatabla, ¿saben por qué sellaron este proyecto? ¿Saben por qué? Porque la polisombra no llegaba hasta lo que ya lleva construido. Tenían que encontrarle el quiebre. Ahora yo lo que estoy diciendo es, tengamos cuidado, si el sector lo queremos proteger, esto no debería pasar. No, tranquila, aquí, es que no tengo como... Entonces, ya termino acá, haciendo como una reflexión de esto. A nosotros tenemos una cosa que se llama Contáctenos en Camacol. Ustedes saben quién nos está escribiendo a nosotros, los compradores, sin tener nada que ver. O bueno, seguramente oyen una declaración de la presidenta de Camacol y empiezan a escribir al Contáctenos, ahora cómo hago si es que yo compré en ese proyecto. ¿Qué le dice uno a un comprador? En Cajicá, Juan Manuel es testigo de que en Cajicá hubo proyectos que tocó desistirlos todos y devolver la plata. Proyectos licenciados, bien licenciados. Que el alcalde tenía dudas de algunos, y hablamos abiertamente con el alcalde, donde usted tenga el mayor asomo de corrupción, hágale. Pero no empiece a llamar a uno por uno, porque eso es feo. ¿Qué le dice uno a los compradores? Y mientras tanto, la balanza para el crecimiento de los municipios, de la industria y de los constructores y la competitividad se empieza a escurrir. Lo que estamos diciendo es, trabajémosle a esto. Hay una cosa que la vez pasada, mire, esto me gusta mucho porque es de la Corte Constitucional, por eso lo traje. Las autoridades en la variación de los usos del suelo deben respetar estrictamente las reglas que rigen su modificación, motivar técnicamente las variaciones con fundamento en razones vinculadas al interés público, social o común, garantizar la efectividad de los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen las actuaciones de las autoridades públicas, asegurar un mínimo grado de estabilidad que haga posible a los particulares desarrollar en condiciones de certidumbre los diferentes proyectos, respetar las situaciones jurídicas consolidadas, responder por el daño antijurídico que lleguen a causar al particular con su actuación. Esto lo dice la Corte, no lo digo yo. O sea, caminemos en esa senda, esa es la invitación. Porque de verdad uno hay veces, estuve en una reunión con un señor, un presidente de un fondo de pensiones, un poco contándole cómo vemos el 18, diciéndole, mire, sí es un buen sector para invertir,
Métanse en esto, inversión institucional para acceder al suelo. La única manera es que pueda uno acceder fácilmente al suelo para poder hacer una vivienda en el precio que no ataque, o sea, que la demanda no se sienta afectada. Cuando me oyó el cuento me dice, ¿sabe qué, Sandra? Cuiden lo que tienen. Esas fueron sus palabras. Cuiden lo que tienen. No se vayan a dejar contaminar de las malas prácticas. Y en eso hemos estado por todo el país diciendo, el que sepa de cosas ilegales, las denuncia. Nosotros como gremio podemos ser un canal para la denuncia. En esto no hay mucho consenso, pero al menos en los 40 señores de la Junta, donde está sentado Belis también, en la Junta, hay consenso que cuando veamos malas prácticas o que nos usen como un canal de denuncia, lo vamos a hacer. No nos dejemos contaminar. Yo sé que hay empresarios que me dicen, mire, me tienen de acá en una extorsionada, no aflojen. En la medida que nosotros no participemos, no puede haber esa corrupción. Y yo entiendo a lo que se ven abocados cuando atacan las licencias, cuando desconocen el derecho adquirido. Pero tenemos que hacer un movimiento para proteger esto, como me decía ese presidente del Fondo de Pensiones. Cuidemos lo que tenemos. Y este no es un mensaje solo para ustedes, y cuando hablo con los alcaldes, para los alcaldes, y cuando hablo con el gobierno, es de todos, de todos. La única manera de ganarle a la informalidad es haciendo un trabajo con estabilidad jurídica. Y acá está. La prioridad del trabajo público-privado debe ser promover acciones en pro de la estabilidad jurídica. De lo contrario, seguiremos enfrentando un marco de incertidumbre nocivo para las inversiones, el desarrollo urbano formal y la sostenibilidad del sector. No se trata de expedir más normas, sino de aplicarlas como debe ser. Estamos de normas perfectos, impecables. Necesitamos es que aplicarlas como es. Les agradezco mucho la atención, el resto yo sé que Juan lo va a profundizar en el panel. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la